Hola, soy Prometea, están mirando Tyrannosaurus Girl y hoy respondo a la pregunta ¿ya pasaste por la terapia hormonal? Esta pregunta en principio es bastante simple y le iba a responder simplemente ahí en el comentario mismo, pero refleja un poco también una idea equivocada muy común sobre la terapia de reemplazo hormonal, así que preferí dedicarle un video para poder explicar un poquito más sobre el tema. Lo primero, es que vos me preguntás si ya pasé por la terapia de reemplazo hormonal y el tema es que no se pasa por ella, o sea, se empieza y una vez que empezás hay que seguir. Ahora voy a explicar bien por qué, pero para responderte primero la pregunta en sí, no empecé todavía, estoy esperando, es porque acá como en la mayoría de los países para poder empezar con la terapia de reemplazo hormonal se precisa un diagnóstico y acá en particular el proceso es así. Primero se tiene una entrevista con un psiquiatra, de ahí varias reuniones con psicólogos que hacen distintas pruebas y cosas. Después se vuelve a tener otra entrevista con el psiquiatra que ahí daría el diagnóstico. Y ya con el diagnóstico, quien quiere tomar hormonas, le dan un pase a endocrinólogo y otros especialistas para los otros tratamientos, dependiendo exactamente de qué es lo que la persona se quiere hacer. Es un proceso que lleva varios meses, además hay listas de espera. Yo justo la semana pasada tuve la primera entrevista con la psiquiatra, que fue súper bien, pero ahora tengo que seguir con el resto y tengo recién para final de mayo turno ahora con psicólogo. Así que calculo que van a ser 4 o 6 meses más o menos hasta que tenga el diagnóstico. Y además, como una de las cosas que hace la terapia de reemplazo hormonal es que básicamente te esteriliza, yo quiero, antes de empezar eso, quiero poder congelar un poco de esperma y guardar. Así que en cuanto haya podido hacer eso, haya hecho el depósito, voy a empezar con las hormonas. La verdad que es algo que tengo muchísimas ganas de poder empezar ya, pero no me queda otra que esperar. Y ahora, yendo a por qué entonces es que no se termina, no se pasa por la terapia de reemplazo hormonal, sino que se inicia y se sigue. Es que la terapia de reemplazo hormonal no es como alguna gente piensa, simplemente para, que te crezcan las tetas, culo y tener algunos cambios físicos y ya está. Por supuesto que esos cambios los causa en la mayoría de la gente, dependiendo de los casos. Pero también tiene otro tipo de efectos en los que la mayoría de la gente suele no pensar. Tiene efectos sobre la química cerebral, por ejemplo. Cambia la manera en la que pensamos, la manera en la que sentimos ciertas cosas, cómo manejamos las emociones. Y en particular la sensación de disforia, o sea, de desconfort que la mayoría de las personas trans sentimos, se disminuye. En algunos casos completamente, gracias a la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, si dejamos de tomar hormonas, volvemos a lo mismo de antes y empezamos a sentirnos como nos sentíamos antes. Lo cual no está nada bueno. Después, entre los otros cambios que causan las hormonas, en el caso de las mujeres trans o las personas no binarias transfemeninas, produce crecimiento de pecho, redistribución de la grasa corporal. En lugar de concentrarse más sobre la panza, se suele concentrar más la grasa en glúteos, caderas, muslos. Si la persona es suficientemente joven, es posible que tenga un ensanchamiento de caderas. El vello corporal se reduce muchísimo en cantidad y en densidad. La piel cambia la calidad, queda como más fina, más suave. Y en el caso de los hombres trans y los no binarios transmasculinos, se pone mucho más grave la voz. También pasan por los cambios opuestos en la calidad de la piel, del vello corporal y en la distribución de la grasa. Si son suficientemente jóvenes, es posible que no tengan el ensanchamiento de caderas y que en lugar tengan hombros más anchos, dependiendo eso también un poco de la genética, de su historia familiar. Y les suele crecer barba y bigote también y se pueden quedar pelados. Y si dejas de tomar hormonas, obviamente que los cambios a los huesos no se van a revertir. Una vez que crecen los huesos de una forma, ahí quedaron. Tampoco se revierte el vello facial ni los pechos, pero otro tipo de cambios como la distribución de la grasa corporal, como los vellos en el cuerpo, como los cambios en la piel, esos se van a revertir. Especialmente si a la persona todavía no le estirparon los testículos o los ovarios, porque una parte de lo que tomamos dentro de la terapia de reemplazo hormonal son bloqueadores de estrógeno o de testosterona. Entonces, si paramos la terapia de reemplazo hormonal y todavía tenemos esas glándulas, volvemos básicamente a la química anterior. Entonces, todo vuelve a estar como antes.
pero si ya le extirparon las gónadas, también hay otras razones por las que se quiere seguir tomando las hormonas. Si de un día para el otro no tenés más hormonas sexuales en el cuerpo, básicamente lo que estás pasando es una menopausia. Y por algo, las mujeres de género cuando llegan a la menopausia suelen tomar complementos o incluso hormonas. Es que hay varios temitas de salud asociados. Uno de los más importantes es que las hormonas sexuales tienen también un efecto sobre la densidad ósea. Y al desaparecer, al no tener más ni testosterona ni estrógeno en el cuerpo, los huesos se vuelven mucho más frágiles, mucho menos densos y tenés una tendencia mayor a fracturas. Nada divertido. Así que por eso tampoco es recomendable parar la terapia de reemplazo hormonal. Eso no significa que las mujeres trans no pasemos por la menopausa, no salemos de esa, porque en realidad los niveles hormonales, las dosis se van ajustando a lo largo de la vida dependiendo de qué etapa de la vida esa persona está pasando. Y la mayoría de las mujeres trans cuando llegan a la edad de la menopausa suelen ajustar junto con su ginecólogo las dosis que toman y van a encarar eso de una u otra manera dependiendo mucho en realidad del ginecólogo y de qué escuela de pensamiento sigue. Algunos tienen más foco sobre la parte de las hormonas y qué dosis se van a tomar, mientras que otros prefieren enfocarse en otro tipo de complementos, como por ejemplo complementos de calcio, que son muy comunes y que es lo que muchas mujeres de género toman. Bueno, espero haber podido explicarte un poco más sobre la terapia de reemplazo hormonal y por qué no es algo que se pase, que se atraviese, sino que suele ser para toda la vida. Otras preguntas que tengan, comentarios, sugerencias, díganme acá en los comentarios del video o por Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram o ask.fm. Si les gustó el video, den un me gusta, suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.